Saludos hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Para hoy, Eclesiastés capítulo 12, versos del 1 al 8, que nos dicen lo siguiente. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. En esta bellísima poesía, para algunos inclusive una de las máximas expresiones de la poesía hebrea, encontramos un pasaje en el que el predicador está reflexionando acerca de la ancianidad. Comienza con una fuerte exhortación. Le dice al joven, acuérdate de Dios mientras eres joven. Y aquí, naturalmente, esta juventud no se trata de la adolescencia ni simplemente lo mejor de la vida, sino se trata de ese segmento de vida que contrasta con el de la vejez. Seguido, se distrae de ese objetivo de hablarle a la juventud para describir de manera poética la vejez. En ese momento hay que tener en cuenta que el mismo predicador parece ser ya bastante anciano. Su reflexión es una reflexión cargada de mucho conocimiento y mucha sabiduría de la vida. Ha venido observando a lo largo de ella muchas cosas, idas y venidas, y tratando de ponderar en su libro qué es lo esencial, qué es lo que realmente importa. Ha disfrutado de todo, pero sin embargo, todo, absolutamente todo, lo encuentra vano, excepto el hecho de vivir cerca a Dios, el ocuparse de vivir para Dios y estar consciente de que Dios toma cuentas respecto a lo que uno ha hecho. Y entonces su reflexión es, mientras eres joven, mientras todavía estás lleno de fuerza, vive de acuerdo a la voluntad de Dios, acuérdate de Dios. Y luego se distrae, como decía, con esa vejez que es muy probable que él mismo esté experimentando. Esta poesía es una metáfora que para muchos, puede ser interpretada como que va avanzando con cada una de las partes del cuerpo y cómo van deteriorándose, cómo van perdiendo sus facultades. Otros dicen, de repente esto es muy exagerado, en el sentido de que no podemos tratar de interpretar esta poesía con relación a las partes del cuerpo. Pero algunas cosas sí se nos hacen bastante evidentes, como cuando, por ejemplo, habla de que los molinos o las muelas han disminuido, cosa que es muy típica en los ancianitos, el perder la dentadura. Luego que se oscurecen los que miran por las ventanas, que básicamente no es otra cosa sino perder la facultad de la vista poco a poco, ¿verdad? Y conmueve también cuando habla de este temor, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino. Y es una clara alusión a ese temor que tiene el anciano de caerse mientras va caminando, y una pequeña gradita, un pequeño bache, un pequeño hoyo pueden ser una dificultad muy compleja de salvar. Por eso se ha distraído entonces con estas características de la vejez, más que hablar en ese momento de consejos para la juventud. He querido escoger este pasaje, de repente me permito hacer una especie de catarsis con la experiencia que estoy teniendo a nivel personal
porque voy viendo en estos últimos años el envejecimiento paulatino de mis padres. Y yo he hablado muy poco de la ancianidad a lo largo de todo mi ministerio, pero el ver ahora, por lo menos a mi madre, en un estado que es muy similar a lo que está diciendo el Eclesiastés, me impulsó, por un lado, a hacer una reflexión al respecto, meditar qué nos exige la Biblia con respecto a la relación con nuestros ancianos que van perdiendo dichas facultades, y por otro lado también tratar de orientar al mismo anciano en el sentido de qué debe hacer en este tiempo, como también a la juventud o a la gente que nos escucha de manera en general, porque todos tarde o temprano o bien experimentamos tener padres muy ancianitos, como también nosotros mismos tarde o temprano llegaremos allí. Así que, amados hermanos, ¿qué cosa nos dice la Biblia y cómo podemos llevar esto de manera práctica? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué pensar? ¿Qué hacer? Aterricemos de una manera coloquial en estas reflexiones. He pensado mucho sobre esto y veo a la vejez y algunas características. Hay una similitud muy grande entre la vejez y la niñez. Los niños son dependientes y los ancianos también. Los niños todavía no han desarrollado toda su motricidad y todas sus facultades, y sucede lo mismo, pero en el caso del deterioro de estas facultades con el anciano. Por lo tanto, ambos los encontramos con dificultades motoras. Por lo general, en el caso de los ancianos, muchas veces también encontraremos que tienen serias dificultades económicas. Los niños en ese sentido son absolutamente dependientes, pero a la vez son sumamente vulnerables. Es increíble cómo es simplemente una ventisca, algo que para uno puede ser refrescante, para ellos simplemente les causa frío y puede terminar enfermándolos con enfermedades respiratorias. La vejez tiene sus características y hay que entender entonces que la característica de la vejez se desenvuelve en torno a la debilidad y a la dependencia. No todos los ancianos presentan estas características, pero en las últimas etapas definitivamente sí las hay. ¿Qué implicancias prácticas entonces nos comporta todo esto? Pienso que los que tenemos padres ancianos debemos velar por ellos. Y aquí entra toda una controversia porque algunos dirán, bueno, pero mis padres no lo merecieron. Mis padres nos abandonaron, mis padres, aún los que son difíciles de soportar. Es una expresión del apóstol Pablo cuando nos habla de cómo conducirnos con la gente que merece algo de reverencia o la gente que está en autoridad, o aún con los padres, aún aquellos que son difíciles de soportar, deben ser cuidados por los más jóvenes. Esto supone reorganizarse, supone despliegues de mayor esfuerzo inclusive, pero ese tiempo que se requiere es muy similar al tener que volver a criar, a cuidar, a tener que atender, alimentar, medicar, cambiar, asistir. Ahí es muy importante recordar que el mismo apóstol Pablo nos enseña que nosotros todo lo que hagamos debemos hacerlo como para el Señor. En este caso, cuando las fuerzas no nos alcanzan, cuando de repente quedamos frustrados por alguna reacción, en fin, cada hecho que hagamos no solo debe hacerse para la persona, para servirla, sino que estar conscientes en esos momentos de que a quien estamos sirviendo también es a Dios y Él no es ingrato. Pienso también por otro lado que hay que prepararse para la vejez. No siempre seremos fuertes. A veces vivimos y hay muchos que viven como si la vida fuera eterna en el sentido de este tiempo terrenal que tenemos, como si siempre fuéramos a tener las mismas facultades, y no. Hay que ser sensato y hay que prever para la vejez porque no siempre seremos fuertes. Tampoco tendremos siempre muchos recursos. Es claro, obviamente acá habrá salvedades porque definitivamente tenemos estratos económicos. Sin embargo, una característica de la ancianidad es que se vive con menos recursos. A veces solo se puede vivir con una jubilación escueta que da el Estado
o con un plan pensionario que siempre es menor a la cantidad de salario que uno generaba mensualmente. Entonces esa readaptación es peligrosa y uno tiene que ver, entonces, anticipándose de que en la vejez se necesitará medicina, se necesitará desplazamiento, de repente enfermeras, de repente doctores, de repente qué sé yo. Entonces la vejez supone la necesidad de gastar recursos y uno tiene, mientras es fuerte, que prever esa situación. Llegar al final de la vida conscientes de haber servido a Dios y a los demás creo que es sumamente importante. Creo que eso va muy a tono con la primera línea del verso que hemos leído. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Uno tiene que servir a Dios toda la vida y servir a los demás por amor al Señor. Llegar al final del tiempo siendo discípulos de Cristo. En eso estamos hablando entonces de ser salvos, de ser creyentes, de ser gente de bien que honra a Dios en todo ese tiempo. Llegar a la vejez no solo es llegar a la vejez, es coronar de alguna manera todo ese servicio que se ha hecho. Es más, para todos es claro que hacia el final del tiempo estamos más cerca al juicio de Dios y es mejor terminar la vida siendo salvos que no siéndolo. Concluyo entonces con estas reflexiones para el día de hoy, animándonos por un lado a cuidar nuestro propio ser de camino a la vejez, como también de ser responsables con nuestros ancianitos. Concluyo. Es la Escritura la que nos enseña a tener conciencia de Dios desde siempre y sobre todo en esa juventud que es la etapa en la que nosotros tenemos todas nuestras facultades funcionales. Llegar al final habiendo estado conscientes de Dios y de servirle. Haber vivido para Él de manera reverente. Dimos unos giros para observar esta línea metafórica del pasaje que no hace otra cosa sino mostrar en esencia que el anciano ha perdido muchas facultades físicas y se vuelve vulnerable. Hemos tomado el tiempo para reflexionar entonces acerca de la vejez, pero pasamos a una reflexión de modo práctico y familiar. Nada en la vida tendrá mayor importancia que terminar nuestros días de la mano de Dios. Oramos. Señor bendito, te damos gracias por reflexionar esta mañana respecto a esa etapa de la vida. Una etapa donde, Señor, nos convertimos en personas vulnerables. Perdemos muchas facultades, nuestro Dios, y en medio de ello necesitamos la asistencia de los más fuertes. Bendito Padre, rogamos por nuestros padres. Rogamos por ellos para que en esta etapa coronen con la corona de la vida. Dios bendito, porque asistas a los ancianitos en sus tristezas, en sus dependencias, en sus desvaríos también. Y nuestro Dios, nos concedas verles salvos. Amado Dios, te rogamos también por cada uno de nosotros y la Iglesia, para que seamos sensatos y la vejez esté dentro de nuestro programa, de nuestro plan, que podamos ser previsores y llegar a ella bien provistos, bien asistidos y tengamos un final feliz, de camino al ingreso a tu reino eterno. Enfrentarnos al juicio, libres de condena, gracias a la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Hermanos, que el Señor los bendiga.